Ahora hablaremos de los linfomas, que son también neoplasias hematológicas, pero que tienen forma de tumor, y que involucran a las células que participan en la inmunidad, sea humoral, en el caso de los linfocitos B, o celular, en el caso de los linfocitos T. La definición de linfoma sería aquella neoplasia hematológica que tiene la forma de un tumor, por lo tanto es un tumor sólido, que involucra a las células que median la inmunidad y que usualmente nacen en los órganos extramedulares, es decir, fuera de la médula ósea, y de allí la gran diferencia con las leucemias. Hemos dicho que las leucemias, sean agudas o crónicas, se originan en la médula ósea. Los linfomas usualmente se originan en los ganglios linfáticos. Ahí está la definición: neoplasia sólida del sistema inmunitario, porque está mediada por linfocitos T o B, que por lo general nacen en los ganglios linfáticos. En relación a su causa y etopatiogenia, recordemos que representan el 4% de todos los cánceres en Estados Unidos. Obviamente, cuanto más mayores somos o más viejos somos, por llamarlo de alguna manera, tendremos mayor predisposición a neoplasias y a colágenopatías. Por lo tanto, la incidencia de linfomas se incrementa con la edad. Otro dato interesante en relación a los linfomas es que están muy ligados a los virus, sobre todo al virus de Epstein-Barr, que es el virus que media la mononucleosis infecciosa de los jóvenes. El virus de Epstein-Barr está presente en el 95% de casos de los linfomas no Hodgkin tipo Burkitt endémico, que es aquel que se presenta en los niños de sexo masculino, y 20% en la forma no endémica, es decir, en personas adultas, sobre todo infectados por el virus del VIH. El cuadro clínico usualmente está representado por el hallazgo de una adenopatía que tiene signos de adenopatía tumoral, es decir, no dolorosa, de consistencia incrementada y adherida a planos profundos. Puede haber compromiso extraganglionar, sobre todo cuando los linfomas pertenecen a alto grado de malignidad. Se puede comprometer la piel, la médula ósea al momento del debut, o inclusive el paciente puede llegar a emergencia por cuadro convulsivo. Otro dato que debemos tener en cuenta es la presencia de los llamados síntomas generales, que cuando están presentes empeoran el cuadro del linfoma. Y los síntomas generales que tienen que ver con esta situación son básicamente los tres últimos de los 4 que están mencionados allí. La presencia de fiebre mayor de 38 grados centígrados en ausencia de proceso inflamatorio o infeccioso. La presencia de sudoración nocturna y la presencia de pérdida de peso que deba exceder al 10% del peso habitual en una persona hasta 6 meses antes del diagnóstico del linfoma. ¿De qué nos está hablando la presencia de síntomas generales? De que la replicación tumoral es bastante intensa. Por eso es que hay hipertermia, hay sudoración nocturna como expresión del hipermetabolismo y pérdida de peso. Se reconoce como datos desfavorables en relación al curso del linfoma cuando la persona debuta con presencia de síntomas generales, que habíamos dicho fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Cuando el tipo histológico del linfoma es de alto grado de malignidad, cuando se presenta en una persona mayor de 60 años, cuando al momento del debut hay compromiso extraganglionar, puede ser la médula ósea, la piel, el pulmón, el intestino, etc. Cuando la tumoración motivo de diagnóstico tiene un tamaño en relación al diámetro mayor de 10 centímetros, y cuando presenta una deshidrogenasa láctica elevada, porque nos está diciendo que el tumor se está replicando rápidamente. En relación al estadiaje, es importante tenerlo en cuenta porque este nos habla de una enfermedad localizada o una enfermedad generalizada o diseminada. Decimos que la enfermedad linfomatosa está localizada cuando está máximo en el estadio 2. En cambio, cuando está en estadio 3 o 4, la enfermedad es sistémica o generalizada. Para poner ejemplos que ilustren el estadiaje, por ejemplo, decimos que una persona con linfoma está en estadio
Uno, cuando tiene compromiso de un grupo ganglionar. Por ejemplo, nos llega un paciente que tiene ganglios de característica tumoral a nivel cervical izquierdo. No tiene ningún otro síntoma. Sería un estadio 1. Estadio 2, cuando hay dos o más regiones comprometidas. Por ejemplo, ganglios cervicales izquierdos y axilares derechos. Hay dos grupos ganglionares comprometidos, pero se respeta el límite del diafragma. En cambio, el estadio 3 es cuando hay compromiso a ambos lados del diafragma. Por ejemplo, un varón que llega con ganglios a nivel cervical izquierdo, esplenomegalia y ganglios inguinal. Hay compromiso a ambos lados del diafragma, por lo tanto, enfermedad sistémica o diseminada. Y por último, el estadio más avanzado del linfoma es cuando hay compromiso de órganos extralinfáticos, por ejemplo, la médula ósea, la piel, los pulmones o el sistema nervioso central. También los linfomas tienen categorías. Categoría A, cuando a pesar de que hay infiltración, sea localizada o sistémica, no presenta síntomas generales, es decir, la fiebre, la pérdida de peso y la sudoración nocturna. Y la categoría B, cuando los presenta. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, nos llega un paciente que tiene ganglios cervicales izquierdos, ganglios inguinales y además sudoración nocturna. Entonces este paciente, por tener compromiso a ambos lados del diafragma, está en estadio 3. Y como tiene un síntoma general, sería un 3B. Obviamente, cuando nosotros sospechamos de un linfoma, tenemos que hacer una evaluación general, que consistiría primero en un examen clínico lo más exhaustivo posible. Realizar estudios auxiliares o exámenes de laboratorio. El hemograma nos podrá evidenciar si hay o no compromiso medular. Recuerden que un linfoma de alto grado de malignidad puede tomar la médula ósea, entonces el paciente puede venir con leucocitosis o con pancitopenia. La velocidad de sedimentación, si está muy acelerada, nos dice también de la gran replicación del tumor. En el aspecto bioquímico debemos tener en cuenta lo que hemos mencionado para las leucemias agudas. Cómo se encuentra la función hepática, cómo se encuentra la función renal, cómo está el ácido úrico, cómo está el calcio, cómo está el fósforo. La ayuda diagnóstica por imágenes, por ejemplo en la radiografía de tórax podemos encontrar si hay o no compromiso del mediastino. Recuerden que cuando hay infiltración mediastínica el 80% de causa se debe a la presencia de un linfoma. De tal manera que es un dato que debemos tener presente, sobre todo si estamos en emergencia. Bueno, ahora la tomografía se llama TEM, ya no se llama TAC, se llama tomografía espiral multicorte, porque da cortes mucho más delgados que por lo tanto nos proporcionan una mejor información. La ecografía abdominal sobre todo nos sirve para detectar la presencia de masas intraabdominales que al examen clínico no se pueden palpar. El estudio de médula ósea consistiría tanto en el aspirado o mielograma y en la biopsia, pero últimamente con la citometría de flujo se ha dejado como un poco de lado la biopsia, porque con la citometría de flujo podemos demostrar si hay o no infiltración linfomatosa de la médula ósea, ya que hemos dicho que la citometría de flujo me dice si es que la proliferación de un tipo de células es clonal o policlonal. Entonces las leucemias o las neoplasias son proliferaciones clonales o monoclonales. Una vez que hayamos hecho el diagnóstico, usualmente por biopsia de ganglio tenemos que hacer la evaluación específica, es decir, saber si este linfoma es de estirpe B o de estirpe T. Y para eso recordemos que nos ayuda la inmunistoquímica. Hemos mencionado al inicio de clase que la inmunistoquímica se puede hacer en sangre y en tejido. Y en este caso, la biopsia es un tejido. La gammagrafía ósea nos sirve para detectar la presencia de infiltración linfomatosa a nivel óseo, ya que los linfomas dan lesiones osteoblásticas. La resonancia magnética nos serviría para ver si hay infiltración de tejidos blandos. Y la laparotomía exploratoria cuando tenemos la sospecha de linfoma, pero no tenemos ningún lugar accesible para poder ser biopsiado.